Hola de nuevo, Walter Wirtz aquí con otro segmento del curso de desarrollo de personajes para animación y diseño de logos. En este video vamos a hablar un poco sobre las figuras básicas utilizadas para la construcción de los personajes y un poco detrás de la psicología de los mismos. A grosso modo, pues nosotros trabajamos todo sobre tres figuras esencialmente: el círculo, el triángulo y el rectángulo o cuadrado en su defecto. Vean, ¿qué sucede? Todo lo que nosotros vemos o todo lo que nosotros diseñamos está hecho por construcciones complejas de estos tres elementos o solo alguno de estos tres elementos. Ejemplos clásicos: Bob Esponja, Wimpy de Popeye, y para los que no son tan mayores, bueno, podríamos hablar un poco de los de Hora de Aventura, que son como una combinación entre rectángulos y círculos, porque tienen sus esquinas redondeadas. Lo primero que necesitan pensar es de que, muy a manera de memoria genética, parte del cerebro prehistórico que tenemos los seres humanos, cualquier cosa que tenga un ángulo la vemos como un riesgo. ¿A qué me refiero? Nosotros vemos un rosal. El rosal puede ser muy bonito, la flor puede ser fantástica y todo, con sus hojas y todo, pero nos acercamos a las espinas y sin saber si las espinas son filosas o no, lo vamos a dudar. El ser humano prehistórico sabía esto: cada vez que veía algo con filo o con puntas, sabía que se iba a lastimar, y cada vez que veía algo redondo y sin puntas, sabía que era relativamente seguro. Entonces, a partir de todo este tipo de cosas, el ser humano ha ido desarrollando una psicología innata en las formas geométricas básicas, que es: mientras menos ángulo haya, más seguro; mientras más ángulo haya, más riesgo hay. Esto se traduce a estas tres figuras geométricas básicas. Cuando hablamos de personajes diseñados de estas maneras, esencialmente tenemos tres arquetipos. El arquetipo que le ponemos a los personajes que tienen figuras esencialmente cuadradas es alguien seguro, es alguien confiable. Un ejemplo clásico es Bob Esponja, a pesar de que tiene muchas áreas redondas, como son las burbujas y las esquinas de esponja. Cuando ponemos a alguien así, redondeado, generalmente regordete, lo vemos como alguien gracioso, como alguien no peligroso, como alguien no dado a la violencia. Un ejemplo clásico sería Baymax de Big Hero 6. Y cuando vemos nosotros muchos ángulos, lo primero que asociamos es con los villanos. No sé si vieron La Familia del Futuro, Meet the Robinsons, se llama en inglés, donde el personaje principal pues es esencialmente una barbilla extendida, una nariz extendida, las cejas son extendidas. Casi siempre que vemos películas de cine mudo, el villano tiene este tipo de apariencia, donde le exageran ciertos ángulos. Entonces lo que sucede es de que esos ángulos nos indican a nosotros que es algo presto para la violencia o a la acción. Entonces ahí es donde uno va agregando ciertos elementos para poder ir cotejando el personaje que queremos trabajar. ¿Ya? En base a eso, ahorita les diría que pongan el video en pausa, que vean en animaciones o en cómics favoritas que tengan, y que busquen estos elementos entre sus personajes favoritos. 90-95% de las veces, la mayoría de los villanos van a encontrar que tienen muchas formas triangulares y muchos ángulos. Mientras más cerrado el ángulo, van a notar de que mayor peligro es el que avista el personaje, o es más dado a la violencia. Y mientras menor cantidad de ángulos, menor es el riesgo de que el personaje se dé a la violencia. Un ejemplo clásico ahorita, citando a Marvel, sería por ejemplo Wolverine, que tiene garras por todos lados y todos esos ángulos lo hacen ver peligroso. Mientras que vemos a otros personajes como el Profesor X, que en teoría debería de ser peligroso, pero incluso la calva es redonda, no hay muchos ángulos, su silla no tiene ángulos y es un personaje pacífico. Entonces como creadores tenemos que ser muy conscientes de esa idea para poder irla
para poder irla trabajando. Entonces, una vez hayan terminado ustedes este ejercicio de buscar las formas en personajes que ya conocen, utilicen estas formas básicas y realicen unos cuantos ejercicios de lo mismo. Hagan 10 personajes con formas circulares, 10 con formas triangulares, 10 con formas rectangulares y vean qué resultados les están dando. Ok, entonces vayan trabajando eso y regresamos cuando hayan terminado. Otra buena forma de ir aflojando un poco la creatividad, en realidad esta se utiliza en muchos estudios de animación, es la siguiente. Tomen una hoja, esto háganlo con regla por favor, ahorita solo es para fines explicativos, y lo que van a hacer es de que van a empezar a realizar, con regla por supuesto, cuadros de 1 por 2 pulgadas de medida. ¿Sí? Entonces estos van a tener, como les digo, 1 pulgada de ancho por 2 pulgadas de alto. Cuando hayan hecho su cuadrícula completa, empiecen a realizar garabatos aleatorios en sus hojas. Formas que no quieren ustedes pensar qué es lo que son, simplemente agárrenlas y vayan un poquito al azar, solo procuren no salirse de los cuadros. Cuando hayan terminado su hoja completa, mi recomendación para la primera vez que lo hagan es que hagan 2 hojas y que una la guarden para trabajar el día siguiente. Entonces, cuando hayan terminado su hoja y estén listos para trabajar, vienen ustedes y eligen una de estas figuras y lo que van a hacer es de que van a trabajarla para ir afinando hasta que sea un personaje. Este es un buen método para ir aflojando los músculos creativos y ver qué es lo que les puede salir. Sí, no se tomen mucho tiempo, no se preocupen por la limpieza de las formas que están trabajando. Simplemente traten de desarrollar algo de manera muy rápida. Si se dan cuenta, aquí solo estamos tomándonos unos segundos para tratar de encontrarles formas. Muchas veces les va a pasar de que van a encontrar formas bastante obvias. Es posible que hayan estado viendo algo relacionado con eso cuando estaban haciendo sus garabatos. A mí en lo particular me sucede de que me salen muchos gatos porque me encantan. Sí, y sus primeros intentos pues van a tener resultados no muy agradables, pero conforme hagan esto a diario, tómense unos 10-15 minutos y van a darse cuenta de que su trabajo va a mejorar en términos de velocidad y en términos de calidad. Como les decía, dedíquenle esto sí necesitan hacerlo a diario, es un buen ejercicio. Y de momento, por ser primera vez que lo van a hacer, les diría que antes de pasar al siguiente video lo hagan y se tomen unos minutos para hacerlo. Nos vemos en la siguiente parte del curso.